La barca en medio de la tormenta. El mensaje profético que casi nadie ha visto. ¿Sabías que la historia de la barca en medio de la tormenta es mucho más que un milagro sobre el mar? Muchos la recuerdan como un momento dramático, una noche oscura, una tormenta inesperada, y unos discípulos aterrados despertando a Jesús. Pero en la profundidad del lenguaje bíblico, esta escena es mucho más que una simple historia de meteorología. Es una enseñanza profunda, una parábola viviente, un mensaje profético que atraviesa los siglos y que habla directamente a nuestra generación. Imagina la escena por un momento. Es de noche. El lago de Galilea está oscuro. El viento comienza a levantarse. Las olas empiezan a golpear con fuerza la pequeña barca. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, conocen bien ese mar. Han pasado gran parte de su vida navegándolo, pero esta vez, algo es diferente. El viento se vuelve más violento. Las olas crecen. El agua comienza a entrar en la barca, y el miedo empieza a apoderarse de sus corazones. Sin embargo, hay algo aún más desconcertante en la escena. Jesús está en la barca, pero no está dando órdenes, no está calmando el mar, no está haciendo nada, está dormido. Para los discípulos, eso era incomprensible. ¿Cómo podía dormir alguien en medio de una tormenta como esa? ¿Cómo podía descansar mientras ellos luchaban por sobrevivir? Finalmente, desesperados, lo despiertan y le dicen algo que revela el estado de su corazón. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? A simple vista parece una historia sobre una tormenta calmada. Pero en la cosmovisión hebrea, cada elemento de esta escena tiene un significado mucho más profundo. Porque en la Biblia, el mar nunca representa solamente agua. El mar no representa solo agua. En hebreo, la palabra para mar es yam. Pero yam no es solo una masa de agua. En muchos textos bíblicos, el mar simboliza algo mucho más grande. Representa las naciones agitadas, los imperios que se levantan y caen, el caos del mundo, la inestabilidad de la historia humana. Por eso el profeta Isaías dijo algo muy revelador. En Isaías 57:20 leemos: «Los impíos son como el mar agitado que no puede estar quieto». En otras palabras, el mar es una imagen del desorden del sistema humano, de un mundo que nunca logra encontrar paz, un mundo siempre agitado, siempre inestable, siempre en conflicto. Por eso, cuando la Escritura muestra una barca navegando en medio del mar, no está describiendo solamente un viaje. Está mostrando algo simbólico, algo profundamente espiritual. La barca representa al pueblo de Dios. En esta escena, la barca no es solo un medio de transporte. Representa a la comunidad. Representa al pueblo convocado por Dios. En hebreo existe una palabra muy importante: Kahal. Kahal significa asamblea, congregación, pueblo convocado, comunidad del pacto. La barca es una imagen de esa comunidad, la Kahal del Mesías. Un pequeño grupo navegando en medio del inmenso mar de las naciones, rodeados por el caos del mundo, pero llevando dentro de la barca algo extraordinario: la presencia del Mesías. Este simbolismo aparece muchas veces en la historia del pueblo de Dios. Siempre hay un pueblo pequeño, una comunidad aparentemente frágil, rodeada por imperios, conflictos y crisis, pero sostenida por la presencia divina. La tormenta, cuando todo se sacude. Ahora observemos otro elemento clave: la tormenta. En hebreo existe una palabra poderosa para tempestad: sehará. Sehará describe una tormenta violenta, una sacudida intensa. Pero en la Biblia, las tormentas muchas veces tienen un significado espiritual. Son momentos donde todo se sacude, momentos donde las seguridades humanas desaparecen, momentos donde lo superficial se cae y lo profundo queda expuesto.
La tormenta no vino solo a mover el mar, vino a mover los corazones. Porque hasta que la barca no se sacude, nadie sabe realmente cuán firme es su fe. Jesús dormía, pero no estaba ausente. Uno de los detalles más sorprendentes del relato es que Jesús estaba dormido, mientras el viento golpeaba, mientras el agua entraba en la barca, mientras los discípulos luchaban contra el miedo. El Maestro dormía. Para los discípulos, el silencio de Jesús parecía abandono, parecía indiferencia, parecía ausencia. Pero en la lógica del reino de Dios, el silencio también tiene un propósito. El silencio prueba, el silencio revela, el silencio expone lo que hay dentro del corazón humano. En hebreo hay una palabra profundamente ligada a este momento: emuná. Emuná significa fe, pero no cualquier tipo de fe. Significa confianza estable, fidelidad que permanece firme. La verdadera emuná no se manifiesta cuando el mar está calmado. Se revela cuando el cielo parece callado, cuando Dios parece silencioso, cuando la tormenta parece más fuerte que la promesa. El verdadero milagro. Cuando finalmente despiertan a Jesús, ocurre algo extraordinario. Él se levanta, mira el mar y reprende al viento. Inmediatamente, el viento se detiene, las olas se calman y el mar queda completamente en silencio. Pero aquí hay algo que muchas veces pasa desapercibido. El verdadero milagro de esta historia no fue calmar el mar, fue confrontar el corazón humano. Antes de traer paz afuera, Jesús confrontó el miedo adentro. El significado de Shalom. La palabra hebrea para paz es Shalom. Pero Shalom no significa solamente ausencia de conflicto. Shalom significa orden restaurado, integridad, armonía, plenitud. El reino de Dios no solo calma tormentas externas, trae Shalom al corazón humano. Y cuando el corazón encuentra Shalom, las tormentas ya no tienen el mismo poder. Autoridad sobre el caos. Cuando Jesús reprende el mar, ocurre algo aún más profundo. En la mentalidad bíblica, solo Dios tiene autoridad sobre el mar. En el Salmo 89 se dice: Tú dominas la soberbia del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las calmas. Esto significa que la escena está revelando algo impresionante. El que está en la barca no es solamente un maestro, no es solo un rabino, es el Mesías con autoridad divina. Autoridad sobre el caos, autoridad sobre las fuerzas que parecen incontrolables. El miedo y la fe. Después de calmar el mar, Jesús hace una pregunta que atraviesa el corazón. ¿Por qué tienen miedo? La palabra hebrea para miedo es pajad. Pajad es un miedo paralizante, un miedo que distorsiona la realidad, un miedo que hace olvidar las promesas de Dios. El pajad hace que el problema parezca más grande que la presencia de Dios. Por eso el reino llama constantemente a vivir en emuná y no en pajad. Un mensaje para nuestra generación. Hoy vivimos en tiempos muy parecidos a esa escena. El yan de las naciones está agitado. Conflictos globales, crisis económicas, ansiedad colectiva. Un ruido constante que llena el mundo. Muchos sienten que la barca se mueve demasiado, que el viento es demasiado fuerte, que las olas son demasiado grandes. Pero el mensaje de la historia sigue siendo el mismo. Si Jesús está en la barca, la tormenta no tiene la última palabra. Cuando la tormenta llega a tu vida. Tal vez hoy sientes que tu propia vida está en medio de una tormenta. Tal vez el viento sopla fuerte en tu familia. Tal vez la incertidumbre ha entrado en tu casa. Tal vez tu fe se siente sacudida.
Pero recuerda algo importante. La tormenta no vino para definir tu destino. Vino para recordarte quién está contigo. El mismo Mesías sigue hablando hoy. El mismo que calmó el mar en Galilea sigue teniendo autoridad hoy. Cuando Él habla, el caos se ordena, el miedo retrocede y el shalom del reino llena la barca. Un mensaje de ánimo. Por eso hoy hay un mensaje para esta generación. No confundas silencio con ausencia. No confundas tormenta con derrota. No confundas sacudida con abandono. A veces el mar se agita para que descubras que el Mesías que va contigo es más grande que el mar. Conclusión. Si Jesús está en tu barca, ni el caos del mundo ni la tormenta de la vida, ni el ruido de esta generación podrán hundir el propósito que Dios puso en ti. Porque cuando el Mesías habla, hasta el mar más violento aprende a obedecer.